Chao a todos. Y prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de amor. Es una historia de silencios, de equilibrios delicados y de una sola frase, que ha hecho temblar 24 años de historia compartida. Porque cuando hablamos de Pedro Almodóvar, no hablamos simplemente de un director de cine. Hablamos de un narrador de emociones, de un arquitecto de historias humanas, de un hombre que ha convertido los sentimientos en imágenes inolvidables. Durante décadas nos ha enseñado a mirar el deseo, la identidad, el dolor y el amor desde ángulos inesperados. Nos ha llevado a mundos intensos, incómodos, bellos, profundamente humanos. Pero esta vez no es el cine el que habla, es su vida. Y lo que ocurrió frente a las cámaras dejó a todos sin aliento. El momento que lo cambió todo. Todo parecía normal. Una entrevista más, un ambiente relajado, luces, preguntas, sonrisas medidas. Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de suceder, hasta que, de repente, Pedro se detiene. No es una pausa cualquiera. Es una pausa que pesa, una pausa que incomoda, una pausa que anuncia algo. Baja la mirada, respira distinto, su voz pierde firmeza y gana verdad. Y entonces pronuncia esa frase: hay viajes que en algún momento deben cambiar de dirección. Silencio, un silencio denso, casi físico. Nadie interrumpe, nadie se mueve. No hay nombres, no hay explicaciones, no hay contexto. Pero quienes conocen su historia entendieron de inmediato. Porque hay un nombre que resuena inevitablemente detrás de esas palabras: Fernando Iglesias. 24 años juntos. ¿Y ahora qué? 24 años. No es una cifra cualquiera. Es una vida compartida. Es una historia construida en silencio, lejos de los focos, lejos del ruido mediático. Fernando Iglesias nunca fue una figura pública en el sentido tradicional. Siempre se mantuvo en segundo plano, discreto, presente, pero invisible para muchos. Y quizá precisamente por eso, su relación parecía sólida, intocable, fuera del alcance del drama que suele rodear a las figuras públicas. Pero hoy, todo parece tambalearse. No hay confirmaciones oficiales, no hay comunicados, no hay declaraciones directas, solo una frase. Y sin embargo, esa frase ha sido suficiente para abrir una grieta. Una grieta que no deja de crecer. El detalle que lo cambia todo. Fuentes cercanas, aunque no confirmadas, hablan de cambios que no son recientes. Pequeñas señales, distancias que se vuelven rutina, silencios que reemplazan conversaciones, gestos que ya no dicen lo mismo. Nada escandaloso, nada evidente, pero sí constante. Y hay un detalle que ha encendido aún más las especulaciones. Pedro Almodóvar nunca ha hablado así de su vida privada. Nunca. Siempre ha protegido ese espacio con una elegancia casi impenetrable. Ha contado miles de historias en sus películas, pero muy pocas sobre sí mismo. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en televisión? ¿Por qué frente a millones de espectadores? ¿Por qué romper el silencio después de 24 años? Entre el arte y la realidad. Durante toda su carrera, Almodóvar ha explorado relaciones complejas, amores que cambian, vínculos que se transforman, personas que evolucionan, incluso cuando eso implica perderse. Sus películas están llenas de personajes que aman profundamente, pero que también enfrentan la inevitabilidad del cambio. Y ahora, por primera vez, parece que esa narrativa ha salido de la pantalla. Porque esta vez no es ficción. Esta vez el director está dentro de la historia. Y la pregunta se vuelve incómoda, casi inevitable. ¿Está viviendo Pedro Almodóvar aquello que durante años ha contado en su cine? ¿Es esta frase el reflejo de una transformación personal? ¿O simplemente un momento de introspección malinterpretado? La reacción del público.
Las redes sociales no tardaron en explotar. En cuestión de minutos, la frase se convirtió en tendencia. Miles de comentarios, miles de interpretaciones. Algunos hablan ya de una ruptura, otros defienden su derecho a la privacidad. Muchos analizan cada palabra, cada gesto, cada silencio, porque cuando no hay respuestas claras, la imaginación ocupa el espacio. Y en este caso, cada pausa parece decir más que cualquier declaración. ¿Verdad o interpretación? Es importante decirlo claramente. No existe ninguna confirmación oficial de una separación. No hay declaraciones directas que indiquen una ruptura. Todo nace de una frase y de cómo ha sido interpretada. Y sin embargo, cuando se trata de Pedro Almodóvar, nada parece casual. Cada palabra suya tiene peso, cada silencio, significado, cada gesto, intención. Por eso, incluso sin respuestas, la sensación es clara. Algo ha cambiado. Un final sin respuestas. Por ahora. La entrevista terminó. Las luces se apagaron. Las cámaras dejaron de grabar. Pero las preguntas siguen ahí. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Es el inicio de una nueva etapa? ¿O simplemente un momento de reflexión personal? Y la más inquietante de todas, ¿puede una sola frase poner en duda 24 años de vida compartida? Por ahora, no hay respuestas, solo un silencio. Un silencio profundo, un silencio que pesa, un silencio que habla más que cualquier palabra. Y una historia que, quizá, apenas está comenzando. Hay historias que no explotan, pero cambian todo. Historias que no necesitan un titular escandaloso para sacudir al público, porque su fuerza está precisamente en lo que no se dice. Y lo que ocurrió después de aquella entrevista de Pedro Almodóvar pertenece exactamente a esa categoría. Un silencio que pesa más que cualquier confesión. Porque a veces, la noticia no está en las palabras pronunciadas frente a las cámaras. Está en las pausas, en los gestos que duran apenas un segundo, en aquello que parece insignificante, hasta que alguien decide mirar de nuevo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Horas después de la emisión, mientras el ruido mediático comenzaba a bajar, los espectadores más atentos, los que no se conforman con la superficie, empezaron a revisar cada fragmento de la entrevista, segundo a segundo, mirada a mirada, como si buscaran algo que no había sido evidente en tiempo real. Y entonces apareció, no como una revelación clara, sino como una grieta, una leve vacilación en la voz, una mirada que se pierde por un instante, una frase que no llega a completarse. Algunas cosas ya no se pueden arreglar. No era una declaración oficial, no había contexto, no había explicación, pero era suficiente para encender una sospecha que, en cuestión de horas, empezó a expandirse como una onda invisible. Porque si hay algo que define a Pedro Almodóvar es su precisión, su control del lenguaje, su capacidad de decir exactamente lo que quiere decir. Y nada más. Él no improvisa, nunca. Por eso, cuando deja una frase suspendida en el aire, el silencio que la rodea se vuelve ensordecedor. Y es ahí donde la historia cambia de nivel. En paralelo, comienzan a circular voces, discretas, sin firma, sin confirmación oficial, pero sorprendentemente coherentes entre sí. Fuentes cercanas, personas del entorno, figuras que conocen los ritmos invisibles de una vida lejos de los focos. Todas coinciden en una misma idea. Algo ha cambiado. No de forma abrupta, no con un escándalo, no con una ruptura visible, sino de manera lenta, silenciosa, casi imperceptible desde fuera, pero innegable para quienes están cerca. Y entonces, inevitablemente, surge la pregunta que nadie puede evitar. ¿Desde cuándo? Porque si ese cambio existe, no nació en ese instante frente a las cámaras, no apareció de la nada. Es el resultado de un proceso, de una distancia que quizá lleva tiempo creciendo en silencio.
Durante más de 2 décadas, la relación entre Pedro Almodóvar y Fernando Iglesias ha sido un ejemplo atípico dentro del mundo del espectáculo. Sin escándalos, sin exposiciones innecesarias, sin declaraciones diseñadas para alimentar titulares. Una elección consciente, una forma de proteger algo que, en un entorno como ese, suele desgastarse con facilidad: la intimidad. Pero ahora, ese mismo silencio que durante años funcionó como escudo, empieza a transformarse en un enigma. Porque cuando no hay palabras, cada gesto adquiere un peso distinto, cada mirada se analiza, cada pausa se interpreta. Y en ese terreno todo se vuelve incierto. Quienes conocen el cine de Almodóvar no pueden evitar notar el paralelismo. Sus historias rara vez ofrecen respuestas cerradas. Sus personajes viven en zonas grises, atrapados entre emociones que no siempre encuentran una forma clara de expresarse. Los finales no son finales, son transiciones, estados intermedios. Y entonces surge una idea inquietante. Está viviendo su propia narrativa. Un amor largo, profundo, construido lejos del ruido, y de repente, algo cambia. Sin gritos, sin ruptura visible, sin una escena final que permita entenderlo todo. Solo una transformación. Una de esas que no se anuncian, pero que lo alteran todo desde dentro. Según algunas versiones, imposibles de confirmar, pero demasiado persistentes para ignorarlas, hubo un momento que nunca llegó a emitirse. Un instante fuera de cámara. Un susurro que solo unos pocos habrían escuchado. Un último comentario, casi imperceptible, antes de que todo terminara. A veces el amor no se acaba, cambia de forma. Si esa frase realmente fue pronunciada, su significado es devastador. Porque no habla de un final, habla de algo más complejo, más difícil de aceptar. Porque un final permite cerrar, permite nombrar, permite entender. Pero una transformación deja todo abierto, sin límites claros, sin definiciones, sin certezas. El público, como era de esperar, se divide. Hay quienes ya hablan de una separación inevitable, interpretando cada señal como una confirmación de lo que está por venir. Otros, en cambio, defienden el derecho al silencio, a no convertir cada aspecto de una vida privada en un espectáculo público. Algunos buscan respuestas, otros temen encontrarlas, porque en el fondo, esta no es solo la historia de una pareja, es la historia de un equilibrio que ha durado más de 20 años, y que ahora parece, de repente, frágil. Y tal vez lo más inquietante no es lo que sabemos, sino todo lo que todavía no se ha dicho. Porque en un mundo saturado de información, donde todo se expone, lo que permanece oculto adquiere un valor distinto, un peso mayor, una intensidad que no se puede ignorar. Hoy, la pregunta sigue ahí, intacta, ineludible. ¿Estamos frente a un final o ante una transformación que todavía no sabemos cómo interpretar? Por ahora, no hay respuestas oficiales, no hay confirmaciones, no hay declaraciones que permitan cerrar el relato. Pero algo se ha movido, algo ha cambiado de lugar. Y en el universo de Pedro Almodóvar, eso nunca es un detalle menor. Porque si algo nos ha enseñado su cine, y quizás también su vida, es que las historias más importantes no terminan cuando parecen hacerlo. Continúan, se transforman, se esconden entre líneas, y esperan el momento en que alguien, mirando con suficiente atención, sea capaz de entender lo que realmente está ocurriendo. Hasta entonces, el silencio seguirá hablando, y quizás diciendo mucho más de lo que cualquier palabra podría explicar. Y justo cuando todos creían haber entendido lo que estaba pasando, algo cambia, otra vez, porque esta historia, la de Pedro Almodóvar y Fernando Iglesias, no solo sigue abierta, quizás nunca se cerró realmente. O peor aún, quizás nunca empezó como todos pensábamos. Lo que parecía una confesión, una frase aparentemente simple, ahora se transforma en una grieta. Una de esas grietas que no hacen ruido al principio, pero que, con el tiempo, terminan dividiendo todo.
El detalle que lo cambia todo. En los días posteriores a la entrevista surge algo que pocos habían notado. No es una declaración, no es una imagen filtrada, no es un escándalo. Es una ausencia. Ninguna aparición juntos, ninguna fotografía reciente, ninguna señal pública que confirme que todo sigue igual. Y en el universo de las figuras públicas, donde cada gesto es analizado, donde cada silencio tiene un significado, la ausencia nunca es neutra. Para algunos es simplemente coherencia, discreción, estilo. Porque si algo ha caracterizado siempre a Almodóvar, es su capacidad de proteger su vida privada como si fuera su obra más delicada. Pero para otros, esto es otra cosa. Es una pista, una señal débil pero persistente de que algo ha cambiado. La teoría que está dividiendo a todos. Y entonces aparece la teoría, la que no está confirmada, la que nadie ha dicho en voz alta, pero todos están pensando. ¿Y si no se trata de una ruptura? ¿Y si lo que estamos viendo no es el final, sino una transformación? Porque después de 24 años, las historias no se rompen de golpe, no explotan, no desaparecen, se desplazan, se redefinen, se vuelven otra cosa. Una pausa, una distancia necesaria, un reequilibrio silencioso. Algo que no necesita titulares, pero que se siente en cada ausencia. Y aquí es donde todo se vuelve más incómodo. Porque terminar duele, pero transformarse a veces duele más. El verdadero nudo, lo que no se ha dicho. Volvamos a esa frase. A un cierto punto, hay que cambiar de dirección. No habla de ruptura, no habla de despedida, no habla de pérdida. Habla de movimiento. Y el movimiento implica que algo sigue vivo. Pero entonces, ¿qué es lo que está cambiando realmente? ¿Una relación que ha llegado a un nuevo equilibrio? ¿Una vida entera que busca otra forma? ¿O algo más profundo, algo interno, invisible, imposible de explicar con palabras? En el lenguaje de Almodóvar, nada es casual. Cada palabra tiene peso, cada silencio aún más. Cuando el silencio se convierte en mensaje. Durante décadas, Pedro Almodóvar ha contado historias intensas, viscerales, llenas de emociones extremas. Ha explorado el amor, la pérdida, el deseo, la identidad, con una honestidad brutal. Pero en su vida personal, siempre ha hecho lo contrario. Ha elegido el silencio. Un silencio elegante, controlado, casi quirúrgico. Y ahora, ese mismo silencio se vuelve ensordecedor. Porque no aclara, no desmiente, no confirma. Y al no decir nada, lo dice todo. Deja espacio. Y en ese espacio, crece la imaginación. El punto más delicado. Si realmente algo ha cambiado, quizás nunca conoceremos los detalles. No porque haya secretos que ocultar, sino porque hay historias que no necesitan ser explicadas. Historias que pertenecen solo a quienes las viven. Historias que no se cuentan por respeto, y esta podría ser una de ellas. Porque cuando una relación ha durado más de 2 décadas, no se reduce a titulares, no se explica en una entrevista, no se resume en una frase. Se siente, se transforma, se protege. Un final que no es un final. Y así llegamos aquí. Después de palabras, después de teorías, después de silencios que pesan más que cualquier declaración. Sin una respuesta definitiva. Solo con una sensación. La sensación de que algo, en algún lugar, se ha movido de verdad. Y quizás esa sea la parte más difícil de aceptar. Que no todas las historias tienen un final claro. Que no todo necesita una conclusión. Que algunas relaciones simplemente cambian de forma. Se vuelven invisibles, se vuelven distintas, pero no desaparecen. Quedan suspendidas. Como una película sin última escena, como una historia que sigue, pero fuera de cámara. Y en el caso de Pedro Almodóvar, quizás el verdadero final no será anunciado, no será explicado, no será mostrado. Simplemente no llegará nunca.
En el universo de las celebridades hay momentos en los que las palabras lo son todo, pero hay otros, mucho más raros y perturbadores, en los que el silencio pesa más que cualquier declaración. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con Pedro Almodóvar. El reconocido cineasta, figura central del cine europeo contemporáneo, no ha añadido ni una sola palabra más desde que estalló la polémica. Ninguna aclaración, ningún desmentido, ningún gesto que permita interpretar con claridad lo que realmente está sucediendo. Y en paralelo, Fernando Iglesias también ha optado por la misma estrategia: desaparecer del foco mediático. En otro contexto, el silencio podría interpretarse como prudencia, como una pausa necesaria antes de ordenar los hechos. Pero en este caso, la ausencia total de reacción está generando el efecto contrario. Amplifica el misterio, alimenta las hipótesis y deja un vacío que el público y los medios intentan llenar a toda costa. Porque cuando dos figuras clave eligen no hablar, la narrativa deja de construirse con hechos y empieza a sostenerse sobre interpretaciones. ¿Se trata de una tormenta mediática sobredimensionada? ¿Un episodio más en la maquinaria de amplificación del espectáculo contemporáneo? ¿O estamos, en realidad, ante el síntoma silencioso de un cambio profundo, de esos que no se anuncian, sino que simplemente ocurren? Las preguntas se multiplican y ninguna encuentra respuesta. Durante más de 2 décadas, Pedro Almodóvar ha sido sinónimo de coherencia artística, de una identidad narrativa sólida y reconocible. Su universo creativo, construido a lo largo de los años, ha resistido modas, críticas y transformaciones del sector. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, lo que está en juego no es una obra ni un proyecto cinematográfico. Es su silencio, un silencio que no parece casual, que no parece improvisado, que por el contrario da la impresión de ser una elección precisa, medida, casi estratégica. Y es precisamente esa percepción la que inquieta. Porque en la industria del espectáculo, donde cada palabra se calcula y cada gesto se analiza, callar también comunica, y a veces comunica más de lo que se quisiera. Las especulaciones no han tardado en aparecer. Algunos hablan de una ruptura definitiva, de un capítulo que se cierra tras 24 años de historia compartida. Otros, más cautos, apuntan a una posible distorsión mediática, a una lectura exagerada de señales ambiguas. Pero todos coinciden en un punto: la falta de confirmación oficial está convirtiendo este caso en un terreno fértil para la incertidumbre. Y en ese terreno, cada detalle adquiere una dimensión desproporcionada. Una ausencia en un evento, una declaración pasada reinterpretada, un gesto que antes habría pasado desapercibido y que ahora se convierte en indicio. Todo suma, todo pesa, todo alimenta una narrativa que crece sin control. Mientras tanto, Fernando Iglesias mantiene la misma línea: silencio absoluto, ni confirmaciones ni negaciones. Una postura que, lejos de calmar el ambiente, lo enrarece aún más. Porque si todo fuera una simple exageración mediática, ¿no sería más sencillo desmentir? ¿No bastaría una frase, una aclaración, para cerrar el tema? El hecho de que eso no ocurra es lo que mantiene viva la tensión. En este punto, la historia ha dejado de ser un conjunto de hechos verificables para convertirse en una percepción colectiva, una sensación compartida de que algo ha cambiado, aunque nadie pueda definir exactamente qué. Y ahí es donde reside la verdadera fuerza de este episodio, en lo que no se dice. El público observa, espera, interpreta. Y en esa espera, el silencio se transforma en protagonista absoluto, no como ausencia, sino como mensaje en sí mismo. Quizás todo sea, efectivamente, una construcción mediática, una narrativa inflada por la necesidad constante de generar impacto. Pero también existe la posibilidad, más inquietante, de que estemos asistiendo al final de una etapa que nadie ha querido anunciar en voz alta. Un cierre sin comunicado, una despedida sin palabras. Porque a veces,
En el mundo de las celebridades, los finales no se declaran, se intuyen, y en este caso, la pregunta sigue flotando, sin respuesta clara, sin confirmación oficial, pero con una fuerza que crece con cada hora que pasa. ¿Es solo una interpretación exagerada? ¿O estamos realmente ante el final de un capítulo que ha durado 24 años? Por ahora, ni Pedro Almodóvar ni Fernando Iglesias han decidido romper el silencio. Y quizá, precisamente por eso, esta historia no ha hecho más que empezar. En el vertiginoso universo de los anuncios del espectáculo, donde cada gesto se amplifica y cada silencio se interpreta, la figura de Pedro Almodóvar vuelve. Almodóvar no es un nombre cualquiera, es un icono cultural. Una arquitectura emocional con la que se puede redefinir el lenguaje del cine contemporáneo. Su obra, marcada por una estética audaz, provocadora y profunda humana, ha desafiado durante décadas las normas establecidas, empujando los mientes de lo narrativo y lo visual. El pecaminoso embargo que sofoca la explosión de personas de color, individuos apasionados y personalidades incurables, mantendrá alejados a alguien a quien podrían discriminar. Esa dualidad, la del creador transgresor frente al individuo reservado, es precisamente lo que hoy alimenta la intriga. Fuentes cercanas, aunque Wysis en sus declaraciones dejan entrever que ciertos movimientos recientes en su entorno personal no han pasado desapercibidos. En un contexto donde se puede analizar el problema, se puede llegar a la verdad. Eres un punto débil en el caos de Almodóvar que podría afectar tu creatividad global. No sería la primera vez que la vida y el arte se entrelazan en su trayectoria. Por lo tanto, muchas de tus relaciones te dan una sensación más emocionante que cuando solo puedes realizar una cirugía profundamente inmersiva y transformadora. Estos individuos, un menú de emociones, reflejan conflictos internos a los que puedes acceder con autenticación si te sientes incómodo. Así, el cambio es más fuerte, y el desesperado equilibrio personal es inevitable en aras de criterios y distinciones. En la sociedad roja, este debate se está dando. Aquellos que admiran todo lo que haces en el mundo antes de comenzar una nueva fase. Y un artista, más un rompecabezas introspectivo, más crudo, más revelador. Además, en cambio, desafía a tu director a preservar ese espacio privado que siempre ha protegido con tanto celo, recordando que precisamente ese misterio ha sido parte esencial de su magnetismo. Además, el silencio de Almodóvar no aumenta las expectativas. En una industria equipada con una exposición convincente, niego un alimento para la narración a través de los medios con los que conversas, paradójicamente, y un elemento más persuasivo. Porque en ese Ym-Lang, cargado de significado, se proyectan todas las interpretaciones posibles. Lo que está claro es que, Mot ves más, Pedro Almodóvar demuestra que su figura va mucho más allá de la del cine. Es una vida misteriosa, una tensión constante entre la vida pública y privada, entre explosiones creativas y control personal, y los difíciles rompecabezas de tensión que debes seguir resolviendo para formar un cocodrilo, una travesía, y un individuo que no puede reflexionar solo sobre los problemas que encuentras, así como todo en un lugar de época. Ciertamente todos son rumores o certificaciones. Lo que realmente marca la diferencia es el frente de la persona y del artista. Un frente en la casa de Almodóvar nunca ha dejado de fascinarnos.